Hola Jordi. Buenos días. Buenos días. Bueno, nuevamente aquí, mil gracias por dejarnos nuevamente estar aquí. Gracias a ti. Y bueno, hoy hemos venido nuevamente aquí al Jardí con Jordi a que nos expliques un poquito más de este fantástico lugar, Jordi. Yo me hago preguntas que creo yo que mucha gente también se preguntará, ¿no? Entonces, nada, hoy me gustaría que nos explicaras un poquito tu escuela, que nos explicaras un poquito tus esencias, porque tú has creado tu propia marca de esencias y un sistema muy amplio. Pero también me gustaría que, porque justo ayer, una clienta me preguntaba, que te conoce, que ha venido aquí al jardín, que se quedó prendida, porque quien viene se queda prendido, y me preguntaba, ostras Esther, ¿por qué Jordi, cómo fue que Jordi escogió ese lugar o fue el lugar el que escogió a Jordi? Porque este jardín está apartado, no es fácil de llegar. Explícanos, Jordi, este lugar, este espacio. ¿Cómo te encontró? ¿Cómo lo encontraste? Es una muy buena pregunta porque es una pregunta que puede tener las dos respuestas al mismo tiempo. Es decir, yo cuando inicié mi búsqueda de un espacio no tenía nada que ver con las flores todavía. Yo quería un pequeño huerto para poder hacer cultivo de tomates, berenjenas y pimientos a nivel ecológico para casa y no tenía ningún otro sentido. Pero como me gusta mucho también un poco el aislamiento, la naturaleza en sí misma, pues este espacio quedaba muy apartado y estaba abandonado desde hacía muchos años, con lo cual estaba todo lleno de maleza, no se veía nada. Pero me atrajo enseguida la sensación que tuve cuando estuve aquí, era como de reconocimiento, era como que se estaba muy a gusto, pero no había nada más. Entonces fue el primer año, ya sabéis, ya os conté me parece, que el primer año me dediqué a desbrozar para plantar un poco de tomates y que no se me dio muy bien, la verdad, ¿eh? Pero cuando entonces empezó el tema de darme cuenta de que había muchas plantas de bach aquí que crecían solas y ahí empezó todo el proceso de búsqueda de esas plantas, de buscar más, de hacer crecer este espacio. Pero inicialmente la primera visión era de un lugar totalmente salvaje, lleno de Claro, zarzas, no se veían los espacios del huerto que se ven ahora, estaba todo lleno, no había árboles porque era un huerto y en el huerto no, hay muy poco árbol normalmente, para que no impida la luz, para plantar los tomates y todo. Con lo cual era un espacio que fue como reconocido por mí al inicio, pero sin saber para qué. Y después con el tiempo, cuando compré 3 parcelas más para hacerlo crecer un poco, hasta la hectárea y media que tiene ahora, pues me di cuenta que había una cueva, que había un riachuelo que bajaba, que eso al ¿no te principio... habías dado cuenta? Sí, la cueva la sabía, pero Y- y- no había visitado todavía porque no era mi espacio. El Ostras, riachuelo pasaba pero escondido por las zarzas, ni se veía, se ostras, escuchaba solo se solamente. Y escuchaba. la parcela que compramos al inicio no tenía acceso al riachuelo casi. Claro, porque fue esta de aquí, Sí, digamos. sí, esta de arriba y esta que estamos ahora. Vale, claro, Y no, claro, y entonces es como que después fui descubriendo que había espacios muy mágicos en el jardín, pero la primera mirada nada tenía que ver con eso, nada. por tanto para mí sí. Yo fui escogido porque llegué aquí buscando algo y lo encontré y por tanto yo escogí también el lugar porque me parecía muy aislado para estar muy tranquilo y muy a gusto cultivando lo que fuera, ¿no? Y así ha crecido todo a partir de una casualidad o causalidad, Qué ¿no? bueno. Pero sí, la pregunta es muy buena, sí. Claro, o sea, sí, yo me acuerdo de ya este espacio la primera vez que vine y es verdad que había todo zarzas. Bueno, aquí no, aquí detrás, ¿no? Claro, Que la parte de pero abajo era además, todo, no se sí, veía nada y se oía el agua. pero además cuando tú llegaste ya estaba trabajado un Y poco, ya porque, estaba, exacto, porque claro, ya habías eso el empezado. año que viene va a hacer 20 años de la primera parcela, es decir, Ostras, compré en el 2003 la primera parcela. claro, yo vine en el 2007, creo. Claro, 2006-2007 seguramente fue los primeros cursos que hice en Igualada, que Sí, yo era después del segundo. dieron lugar a venir un día por aquí en el jardín para preparar las esencias. Y Qué ahí es donde bonito, conociste el jardín por primera vez la gente de los qué cursos, ¿no? bueno. 2006-2007. ¿Y qué te impulsó a eso, a dar cursos, Jordi? A dar formación. Bueno, yo creo que siempre me gustó. Yo, de hecho, antes de dejar lo que... O sea, antes de mi formación como biólogo se derivó en hacer profesor de una escuela, de un Sí, porque tú instituto. eras maestro. Sí, de ciencias en la ESO. Y siempre me había gustado. Y de hecho me gustó y me lo dejé no porque no me gustara, sino porque tenía siempre el interés de ir a formarme en terapia.
pero siempre, cualquier cosa que hice tenía que ver siempre con la educación. A mí siempre me ha gustado aquello que yo he aprendido o lo que la naturaleza me ha enseñado, poderlo transmitir, porque Transmitir y es una enseñar. forma es mi forma de ser, de intentar que la gente entienda, porque sé que si entienden, respetan, y si respetan, Totalmente. protegen. Totalmente. Y eso ha sido siempre mi leitmotiv desde jovencito. Y yo lo digo, a mí no me enseñaste flores, me enseñaste a amar la naturaleza, a Bueno, respetarla, a mirarla desde otro lugar. Después aprendí las flores, lo primero a través de las flores, pero yo me quedé prendada de tu mirada ante la naturaleza y me la contagiaste. bueno, es que cuando tú trabajas con esencias, con flores, si estás mínimamente abierto y sensible y las esencias te empiezan a trabajar por dentro, te das cuenta de que todo lo que estás haciendo viene de una planta, Total. por tanto de muchas plantas, ¿no? De cientos de plantas. La naturaleza entera nos puede regalar sus esencias. Entonces lo único que tienes que hacer es agradecer, porque estamos vivos por la comida que viene de la naturaleza, por el agua que viene de la naturaleza y por los remedios que vienen de la naturaleza. Por lo tanto, solamente tenemos que agradecer, ¿no? Nosotros somos naturaleza que está viviendo en contacto íntimo con la naturaleza, aunque lo olvidemos muchas veces. Qué bueno. Sí. Y de ahí empezaste a hacer tus cursos, nos enseñabas a elaborar, pero no era por elaborar, sino a sentir, ¿no? El contacto con la naturaleza. Sí. Y ahí se expandió un poquito más el jardín, ¿no? Se fue expandiendo, porque yo Sí. veo ahí un cartel muy bonito y yo me gustaría que me lo explicaras y que nos lo explicaras a Sí, todo, que ahí ahora- es parte de tu sí. historia. Ahí lo que hay en el cartel ahora lo veremos. Hay una especie de orden desde que empezamos en el jardín, las diferentes cosas que hicimos hasta la que estamos en estos momentos. A pesar de que la actual está funcionando años después de que yo la puse aquí como si fuera una realidad ya en el cartel. Porque este cartel está hecho hace muchos años. Pero muchos, ¿eh? Y hay una cosa que está pasando hace 2-3 años y el cartel es de 6-7 años atrás. Con lo cual, la previsión de que la naturaleza nos puede ayudar de más formas estaba en el cartel antes de que estuviera en la realidad. Ay, mira, esto no lo sabía yo, ¿eh? Oye, explícanoslo, Jordi. Sí, vamos y os explico un momentito. Gracias. En el centro, arriba, tenemos la foto de Eduard Bach, que para mí es el maestro quien, gracias a él, pues se ha podido dar todo. Es decir, si Bach no hubiera elaborado sus esencias, si no supiera pues, su filosofía de vida y de salud, pues yo seguramente no hubiera entrado en este tema. Por tanto, como agradecimiento, él siempre está en el centro de todo nuestro trabajo, de nuestra forma de ver la vida y de ver la filosofía de salud. Y lo primero que hice fue estudiar la asignatura, que otro día vamos a hablar de ello, es decir, cómo las formas de las plantas nos hablan de las funciones de la esencia que vamos a obtener de esas plantas. Y eso se hizo desde el principio. De hecho, creé el jardín para poder investigar sobre este tema de la asignatura, ¿no? Después, cuando ya había conseguido tener todas las flores de Bach aquí, o casi todas, pues me gustaba compartirlo, como decía antes, me gustaba compartir lo que había aprendido y que la gente que usaba las flores tuviera un lugar donde ir y ver las plantas in situ. Y eso es el punto 2 que veis aquí, que es la observación de las flores de Bach, ¿no? En visitas guiadas. Después, como yo me he formado con muchos autores distintos, pues me di cuenta de que no solamente están las flores de Bach, y son 38, sino que hay muchísimas plantas que nos pueden dar esencias suyas, que este es el punto 3, ¿no? Y seguí investigando, y eso todavía sigue. En el momento actual tengo unas 150 esencias más o menos que comercializo, que vienen de investigación, pero hay muchas más en el cajón esperando a ser investigadas para poderlas poder comercializar, ¿no? Y eso es lo que también permite el jardín, porque aquí en este momento tengo unas 450 especies cultivadas o naturales que están marcadas para poder hacer las esencias, es decir, que son las que vamos investigando en asignatura para poder hacer. Y cuando ya tenía todas las esencias, en cierta manera, vino otro proceso que era estas esencias que ya había elaborado, las tinturas madre, pues en Chile, los voluntarios del centro Mount Vernon de Santiago de Chile, pues me pidieron si yo podía dar parte de estas esencias para que pudieran seguir su trabajo voluntario como terapeutas que hacían allí, ¿no? Y bueno, cuando yo estuve en Chile formando, conociendo esta realidad, pues empecé también a elaborar las esencias para mandarlas a Santiago de Chile y allí la usaban como voluntariado. Después ha habido muchos otros centros que han usado nuestras tinturas madre para poder preparar las esencias de forma voluntaria. Ahora mismo están en el Amazonas, en Perú, están en la capital de Buenos Aires, en un barrio periférico donde hay necesidades, y están en Santiago de Chile. Y estas se mandan de forma gratuita y los terapeutas allí las usan para hacer este proceso.
Cuando ya había hecho ese proceso, la gente misma, los voluntarios mismos de cada sitio, especialmente los de Chile, que eran muchos, me decían que querían usar mis esencias, porque las usaban como voluntariado, pero no las podían comprar, porque yo no las comercializaba. Y entonces, cuando me insistieron mucho, pues contactamos con una gente en Santiago, que nos hicimos amigos, con Cristian y Vilma, que son Flores Sanadoras, es un grupo que ahora se dedica a vender las esencias, ¿no? Pues con ellos ya hace muchos años que les mando las esencias, las comercializamos, y ese comercio hacia Chile activó el comercio también en la península y que las venda por aquí. Pero fue partiendo del voluntariado el comercio. Inicialmente yo no quería ni vender, yo quería las plantas para investigar. O sea que todo es como decir, ¿quiero plantar tomates? Pues no. ¿Quiero vender esencias? No, pero los termino vendiendo. Es decir, yo ya no sé. Ríndete ya, Jordi, que te dejen, te llevan, ya está. Claro, y entonces para poder difundir, pues creé el máximo de material que pude, que son libros y cuadernos. Y también tenía consulta, que tiene consulta 14 años, pero ya hace unos años que ya lo dejé porque no tenía tiempo para todo. Y preferí dedicarme a enseñar para que mucha gente pudiera aplicar las esencias, que no yo ir ayudando de uno en uno porque es más lento, ¿no? Entonces preferí formar a gente que pueda ayudar a mucha más gente, ¿no? Porque esto es una especie de trabajo con la naturaleza que para mí tiene mucho valor, ¿no? Sí, alumnos, o sea, clientes tuyos, Jordi, ¿no? Una amiga mía que te quiere muchísimo, que es cliente, me dice un día, ay Esther, qué gran terapeuta se ha perdido el mundo, ¿no? Y le dije, no, y qué gran elaborador ha encontrado. Elaborador, maestro, claro, es que bueno, yo agradezco estos comentarios, claro. Pero lo que vas haciendo es, como no puedes dar a todo, claro, no puedes, claro. a pesar de que hay ayuda, de que hay gente que me viene a ayudar y todo, pero no se puede con todo, entonces hay que escoger. Pero bueno, se ha encontrado un gran maestro y un gran elaborador. Bueno, Investigador. Sí. Bueno, lo que intento es ir investigando plantas nuevas para trabajar con aspectos nuevos que se van dando, es decir, en el momento de Bach había muchas cosas que no eran necesarias. Cada vez que avanzamos vamos creciendo en conciencia mucha gente y necesitamos otro tipo de esencias como algunas orquídeas, etcétera, que nos ayuden a profundizar en esta conciencia y en esta conciencia de otras realidades que existen, ¿no? Entonces eso se va investigando para poder hacer el proceso, ¿no? Y ya terminamos con el último punto, el séptimo, que es lo que os decía antes, que yo lo puse aquí en el cartel mucho antes de que fuera una realidad, porque lo empezamos a vislumbrar. Y era que muchas veces realizamos una cosa que no es muy conocida aquí, que es un martes al mes nos reunimos la gente que tiene vínculo con el jardí, que son terapeutas, que a veces tienen pacientes suyos que no terminan de mejorar con el problema que pueda haber. Y entonces vienen al jardí, porque el jardí hemos visto que aparte de un lugar donde hay muchas plantas y preparamos esencias, hay unos espacios sagrados en los que se puede hacer otro tipo de trabajo más profundo, ¿no? Entonces eso tampoco lo he difundido mucho porque lo que nos gusta es hacerlo boca a oreja y que la gente que lo escucha, que lo siente, pues venga y cuando encuentran sanación, pues que ellos traigan a otra persona y eso es algo que hacemos en pequeño comité, porque no queremos pensar que esto sea Lourdes, ¿no? No es Lourdes, sencillamente es la naturaleza que está aquí, podríamos decir que está muy libre para ayudarnos, para sanarnos, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Lo conseguimos así, ¿no? Un poco. Y antes era una idea que podía ser, y ahora ya hace como 3 años o 4 casi que es una realidad, que cada martes del año, del mes, una vez al mes, nos encontramos y el jardín pues sana, nos equilibra, nos hace estar tranquilos por dentro unas horitas y después nos vamos a casa pues mejor que antes. Esa es la idea. O sea que ya veis que en este círculo de 7 puntos, pues de momento es así, no sé si tendré que añadir un octavo algún día, pero de momento hay bastante ya con eso. Pues tenemos esos 7 puntos. Qué bonito, Jordi. Qué bonito. Te puedo preguntar, ¿qué sientes ante esto, ¿no? Tu trabajo personal, te hablo. Te hablo como trabajo personal, ¿no? Como crecimiento. Si miras atrás, tu evolución. Sí. Qué plenitud, ¿no? Bueno, lo que te puedo decir es que es un trabajo que tiene que ver, es decir, no va desligado de uno mismo. O sea, no, por eso es en tu interior, ¿no? Claro. Que pensaba coger un cacho de huerto para plantar unos tomates y donde me ha llevado ese cacho de tierra y no he plantado tomates. No, y además hemos seguido creciendo porque tenemos otro jardín en Cubellas donde hay las plantas que aquí no pueden aguantar por el frío y ahora donde tengo mi casa ya, donde viviré supongo que el resto de mis días si Dios quiere, pues también estoy creando otro tipo de jardín y tengo el invernadero ahí con las orquídeas
Y, o sea, ha ido todo creciendo también desde ese punto de vista. Pero eso es, como decías tú, Esther, es paralelo, es decir, vas cambiando la forma de ver las cosas, vas enriqueciéndote, vas transmitiendo lo que vas aprendiendo y eso lo que hace es hacerte crecer más. Porque si tú no transmites lo que sabes en plenitud, todo entero, tú no puedes crecer. Tienes que dar todo lo que tienes, que has aprendido, para seguir aprendiendo. Es como, tenemos que vaciarnos del todo de lo que hemos aprendido, descargar todo para que nuestro cuerpo, nuestro ser, esté vacío y se vuelva a llenar, porque la naturaleza no tolera el vacío. Qué bonito, Jordi, y siempre lo nos que llena. dices. No, Es un para mí es una compartir. realidad, sí. Que a veces en este mundo es como, porque a mí me lo han preguntado, ¿no? ¿Por qué enseñas lo que sabes si vas a crear más gente que va a ser Claro, competencia? sí, sí. No, no hay competencia. No. Es un compartir y cada uno irá donde tenga que ir y vivirá lo que tenga que vivir, ¿no? Sí. Pero cuando das, algo en ti se expande. Y por tanto no puede haber nunca competencia, Qué porque cuando bonito. tú estás dando, estás enseñando eso, los que van a aprender van a hacer su propio ritmo. Y tú, igual después de haber dado, la naturaleza te va a llenar de otras cosas que te van a llevar a hacer un cambio. Con lo cual ya no estaréis en la misma competencia, que se dice entre comillas, sino Claro. que es un proceso de crecimiento continuo, ¿no? Qué bonito. Es como un árbol, tiene sus anillos, pues vamos creciendo, y eso para mí es lo que es el jardí, es decir, para mí es inseparable de mi crecimiento personal. Claro. Yo he tenido la suerte de encontrar este sitio, de encontrar a Bach, de encontrar las esencias y a tus colegas terapeutas, y eso no termina nunca de crecer, ¿no? Qué bonito. Y crecemos contigo, Jordi. Bueno, todos mutuamente. Gracias. Qué bonito. Pues gracias. Ahora mismo yo me gustaría visitar tu escuela. Sí, vamos. Y que nos expliques qué formación haces, qué nos enseñas. Pues vamos para la Venga, escuela. vamos para allá. Adelante. Bueno, aquí en la escuela ya veis que no es una escuela muy grande, estamos en una cabaña de madera, no tenemos electricidad, para calentarnos tenemos una estufa de leña, usamos lo que nos da la naturaleza aquí mismo, la leña es aquí de las podas que hacemos cada año, y aquí es donde tenemos este espacio para 16 personas, no tenemos espacio para más, tampoco deseamos mucho más, es lo que solemos tener en cada época, y aquí es donde damos las clases, podemos proyectar en la pizarra, respondemos las dudas, y nos refugiamos cuando llueve o cuando hace mucho frío, con lo cual esta es la escuela presencial, con el tiempo haremos seguramente una escuela online, pero de momento la escuela presencial es esta, y tenemos para mí esta riqueza de abrir la ventana y de ver abajo el riachuelo con la cascada, escuchar su sonido, ver los corzos que van a beber agua, los patos, y estar aquí en este entorno mientras estamos enseñando y aprendiendo de esencias florales, de Bach, y todo lo que yo voy haciendo. ¿Qué es lo que hago en mi formación anual, que es la única que doy siempre cada año? Mi formación anual, esta nueva formación que hace 2 años que empezó, este va a ser el 3er año, 2023, lo que trato es siempre demostrar aquello en lo que me he especializado. Es decir, la asignatura de las flores de Bach y del resto de plantas, los esquemas de Bach que encontré hace tiempo en un libro de Julian Barnard, los fui trabajando hasta crear también unos libros que tienen que ver con estos esquemas. Trabajo con las flores de Bach en los chakras, por ejemplo, y después trabajo con estas nuevas esencias que he ido encontrando estos últimos años, que son, yo os decía, casi unas 150. Aquí también profundizamos viendo las plantas, hablando de su asignatura y de las funciones de cada esencia, para entenderlas, y también tomamos muchas de estas esencias, especialmente algunas de orquídeas, para conectar con la naturaleza, con lo cual hacemos un trabajo no solamente teórico, sino también muy práctico, y también es un trabajo personal. Al mismo tiempo también enseñamos los esquemas que el jardín nos legó en su momento, ¿no? Y eso para mí es interesante porque son símbolos de sanación que el jardín nos brindó y que cada uno se puede aplicar al conocerlos, y también nos ayudan a la transformación. Por lo tanto, mi escuela, la idea es que no solamente sea formación teórica, sino muy práctica, pero además no solamente formación práctica, sino también trabajo interior. Y la gente cuando viene en enero y empieza, y cuando se ha ido en diciembre, nunca son los mismos. Han cambiado muchas cosas, han entendido lo que antes decía Esther, de que somos naturaleza, y han conectado con la naturaleza de una forma muy distinta de la que era antes. Eso es un resumen básicamente de lo que hay. Si queréis más, pues en mi página web podéis encontrar
descargaros lo que sea y ahí podéis ver, y si tenéis dudas pues me preguntáis. Pero básicamente es esto lo que hacemos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.